Ok, hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el Evangelio de Juan y vamos a pasar al capítulo 5. Hoy vamos a ver otro de estos encuentros con Jesús. Hemos estado viendo a lo largo de esta semana ya algunos encuentros. En primer lugar vimos el encuentro de Jesús con Nicodemo y vemos que en aquella ocasión se encontró con este hombre que era un fariseo, líder entre los judíos, un hombre importante, un hombre respetado, conocedor de la ley. Y con él Jesús fue muy claro, fue muy directo. Jesús fue al grano y no dio vueltas, sino que directamente al inicio de la conversación le dijo: si no naces nuevamente, no podrás ver el reino de Dios. Y a partir de ahí se desarrolló este encuentro o esta conversación. Vimos otro encuentro con una mujer samaritana. Una mujer que, como todos nosotros, era pecadora, pero que tenía una condición especial. Era una mujer de Samaria, rechazada por los judíos. La última mujer con la que sus discípulos hubiesen pensado que Jesús iba a conversar. Y no solo era una mujer samaritana, sino era una mujer que había sido particularmente promiscua a lo largo de su vida. Una mujer inmoral que había tenido muchas parejas, había tenido 5 maridos y ahorita estaba con una que no era su marido. Y que vemos por el contexto, era una mujer rechazada. Estaba al mediodía, en plena hora de sol, sacando agua del pozo, cuando las mujeres van en los horarios más frescos del día, ya sea en la mañana o en la tarde. El hecho es que Jesús, en el caso de ella, tiene, digamos que una aproximación totalmente diferente. Él no va directo al grano como fue con Nicodemo, sino la empieza a llevar poquito a poco de la mano. Y la va haciendo que ella quite la mirada de las cosas del mundo, que son temporales, y la va ayudando a que ponga la mirada en las cosas espirituales que son eternas. Le muestra que él conoce su pecado. Ella empieza a interesarse: tú eres profeta, Señor, y se va por, digamos que los aspectos religiosos, dónde tenemos que adorar, y él le da aquella frase bellísima de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hoy vamos a encontrarnos con un pasaje diferente. El encuentro que vamos a ver hoy es absolutamente diferente a los 2 encuentros previos que hemos visto. Ahora tenemos un hombre enfermo, un hombre que tiene una pila de años, varias décadas, paralizado, tendido en una camilla. Y uno diría que, wow, esta es la oportunidad perfecta. Este es el candidato ideal para ser discípulo de Cristo. Una sanidad de un hombre como este va a producir un discípulo fiel y un discípulo apegado a Jesús. Un discípulo agradecido, que va a servir al Señor y que va a ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Es lo primero que uno pensaría cuando uno piensa: wow, el Señor encontrándose con una persona discapacitada y la sana. Wow, ahí lo que debe haber es una conversión maravillosa y un testimonio hermoso de este hombre. Vamos a abrir nuestras Biblias. No voy a leer el pasaje completo de una vez, sino lo vamos a ir leyendo secuencialmente. Algunos ya saben cómo termina el pasaje. Quienes no lo saben, vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que va ocurriendo, cómo se da este encuentro, cómo el Señor nos confronta con algunas realidades y nos da 4 lecciones importantísimas a través de este pasaje. Vamos a empezar hablando un poco del contexto, de la ocasión en la que se da el milagro, y vamos luego a, digamos que, establecer un contraste entre lo que estaba pasando ahí, en aquel lugar donde Jesús se encuentra con este hombre, y la manera absolutamente distinta en la que él reacciona y lo que él hace frente a esta realidad. Y después vamos a ver cuáles fueron las reacciones de los involucrados, cómo reaccionaron los judíos, los fariseos que estaban alrededor, y cómo reaccionó el hombre que fue sanado. Vamos a abrir la Biblia entonces en capítulo 5 de Juan y vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 4.
Y ahí vamos a ver, digamos que el contexto o la ocasión en la que ocurre este milagro, este encuentro. Fíjense cómo dice: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. De cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque, después de cada agitación del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Vamos a imaginar un momento del escenario. Vamos a quitarnos toda preconcepción que podamos tener y vamos a ponernos en los zapatos de una persona que está ahí presenciando lo que está ocurriendo. Un estanque alrededor del cual están tendidos muchos enfermos. Personas ciegas, cojos, paralíticos, personas afectadas, lisiados, que no pueden valerse por sí mismos. Hay un ambiente de dolor tremendo, un ambiente de sufrimiento tremendo. Imagínense un hospital donde estamos en una sala de hospital donde están los pacientes terminales, donde están los pacientes paralizados, donde están los pacientes que no se pueden sanar, que no pueden valerse por sí mismos. Y todos ellos están esperando a que el agua se agite. Porque cada vez que se agita el agua, ocurre un milagro. El primero que se meta en el agua es sanado. Ahora quiero que se imaginen un momento a todos estos enfermos ahí pendientes de que el agua se mueva. Todos pendientes ahí de que el agua se agite. Cuando finalmente el agua empieza a moverse, empieza una competencia, pero una competencia cruel y caótica. Este grupo de personas que están ahí, ciegos, cojos y paralíticos, tratando de llegar primero al agua. Cada uno tratando de que el otro no llegue. Cada uno pendiente de sí mismo de meterse al agua, porque el primero que se meta va a ser sanado. Probablemente hay algunos que tienen ahí poquito tiempo y todavía tienen la esperanza y tienen el ánimo y están ahí, pero probablemente hay otros que han estado por años yendo a aquel estanque y no han logrado meterse y ya están desilusionados, están cansados. Ahora les pregunto, ¿quién creen ustedes que tendría mayor probabilidad de meterse primero al agua? En un escenario como ese, donde todos están enfermos, hay ciegos, hay cojos, hay paralíticos, ¿quiénes son los que más chance tienen de meterse al agua de primeros? Evidentemente los que estaban menos enfermos y se podían mover de alguna manera, o los ricos que podían contratar a alguien que los cargara y los metiera en el agua, o los que tenían familiares y amigos lo suficientemente comprometidos con ellos para estar día tras día ahí en el estanque con ellos esperando que se moviera el agua para meterlos. ¿Se imaginan qué harían los ciegos? Que no podían ver cuando el agua empezaba a agitarse. ¿Y para dónde me tengo que meter? ¿Cómo hago? Esperando por oír el agua agitándose, pero a lo mejor era alguien chapoteando. ¿Cómo harían los que estaban completamente paralizados y no se podían mover? Que estaban tendidos en una camilla y estaban solos, que no tenían a alguien que los cargara o a alguien que los ayudara a trasladarse y a meterse. Hermanos, ¿pueden ver lo cruel de la escena? Un grupo de personas enfermas, muchos de ellos lisiados, peleando entre ellos para entrar al agua y quedar sanos. Uno generalmente lee esto y lo pasa como por encima. Ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que un milagro que solamente está disponible para los ricos, para los menos enfermos, para los menos desafortunados puede venir de Dios? ¿Ustedes creen que en esa escena cruel que había ahí, quien estaba por detrás era el Señor? La Biblia no nos dice quién estaba por detrás de eso, pero es obvio que Dios no actúa de esa manera. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí? ¿Quién estaba por detrás de esas sanidades? La Biblia no lo dice, pero sí
sacamos algunas conclusiones. Pudiéramos decir que ese ángel que bajaba pudiera ser un ángel caído, pudiera ser un demonio, pero el hecho no es sacar conclusiones. La conclusión que sí debemos sacar es que quien estaba por detrás de eso no era el Señor. Ahí estaba ocurriendo algo que estaba generando entre las personas que estaban ahí, primero, un favoritismo. Había acepción de personas. El más rico o el menos desafortunado o el menos enfermo era el que podía llegar al agua. Los que estaban más enfermos y más discapacitados no tenían chance de llegar. En ese ambiente de tanto dolor, de tanta frustración de muchos, llegó el Señor. Ahí se presentó Jesús y se encontró con este paralítico. Vamos a leer a partir del versículo 5 hasta la primera parte del 9. Entre ellos, entre ese grupo de personas que estaban ahí, se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. No estamos hablando de 5 meses, 1 año, 5 años, 15, 38 años, tendido en una camilla. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que tenía ya mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. Imagínense a este hombre ahí tirado por 38 años, viendo que cada vez que el agua se agita, alguien se mete primero porque él no tiene nadie que lo ayude, no tiene dinero para pagarle a nadie, no tiene familiares que lo ayuden, y siempre hay alguien menos enfermo con más dinero que cuando el agua se agita, ¡pum!, se mete en el estanque rapidito. Y él, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, se queda frustrado y cansado. Jesús le pregunta: ¿quieres quedar sano? Y para el hombre, para lo que él entendía y para lo que él podía ver, la única manera de quedar sano, ¿cuál era? Meterse al agua. Le contesta lo único que le podía contestar. ¿Quién sabe cuántas veces ese hombre había estado ahí en esos 38 años tratando de meterse al agua? Y lo único que le puede responder es: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Él estaba enfocado en lo que él quería, en cómo él veía que él podía ser sanado. Y es evidente que este hombre no entendió lo que le estaba preguntando a Jesús. Jesús no le estaba preguntando: ¿quieres que te ayude a meterte en el estanque? ¿Quieres que te eche una mano? No, ¿quieres quedar sano? La respuesta lógica sería sí. Pero el hombre dice: no tengo quien me meta en el estanque. Él no entendió la pregunta. No pensó que lo que le estaba ofreciendo Jesús era sanarlo en aquel mismo momento. Sin embargo, aunque el hombre no le dice: sí, quiero ser sano, sáname, ¿qué le contesta el Señor? Levántate, recoge tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y se echó a andar. Y yo les pregunto, ¿aquel hombre tuvo fe en que Jesús podía sanarlo? No. No estaba ni pendiente de quién tenía enfrente. Más bien estaba amargado, estaba frustrado, estaba focalizado en que alguien tenía que cargarlo y que la solución a su problema estaba en ese estanque, en que el agua se moviera para él quedar sanado. Aun cuando era un juego cruel, una competencia cruel, sus esperanzas estaban puestas ahí. Y uno se pregunta entonces por qué Jesús decide sanarlo. Porque si el hombre no tuvo fe, decide
sanarlo, y la respuesta se reduce a dos palabras: misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Más nada, hermanos. Jesús lo sanó porque quiso. Jesús lo sanó porque tuvo misericordia y quiso sanarlo. El hombre no le pidió a Jesús que lo sanara. En su soberanía, Él decidió sanarlo porque tuvo compasión de él. Y porque tiene un propósito con esa sanidad. Jesús sanó a aquel hombre por pura gracia. No porque el hombre se lo mereciera, no porque el hombre había creído, no porque el hombre tuvo fe, no porque el hombre se lo pidió. Este hombre ni se lo pidió, ni tenía idea de quién tenía enfrente, no había fe. Sin embargo, Jesús lo sanó. Ahora les pregunto, ¿se parece esto que hizo Jesús a lo que vemos hoy en día en la mayoría de las campañas de sanidad que vemos por ahí? ¿Se parece esto que hizo Jesús a lo que vemos que ofrecen muchas iglesias hoy en día? ¿Se parece a lo que pasa en esas iglesias que prometen sanidad o bendición a cambio de una ofrenda sustanciosa? ¿Se parece esto que hizo Jesús a lo que pasa en otras iglesias que le dicen a las personas que no han recibido un milagro porque no han orado con fe? Hermanos, Melissa tiene en cama 10 años. Y nosotros hemos tenido gente orando en la casa que han tenido los riñones de decirle que ella no se ha parado porque no ha tenido fe. Eso es lo que la iglesia predica. Eso es lo que mucha gente cree sobre la manera de actuar del Señor. Y lo que vemos aquí es algo diferente. Hermanos, a Jesús no le hace falta la fe de nadie para sanar. A Jesús no le hace falta que nosotros creamos para Él hacer algo. Todo se reduce a que Él en su misericordia desee sanar a esa persona, y si la sana es por su pura gracia. Depende de Él. Depende de su misericordia, depende de su gracia. Ustedes se dan cuenta que el milagro más grande que hay no es la sanidad de un paralítico. El milagro más grande que puede ocurrir, ¿cuál es? Que una persona caída, un pecador que no tiene capacidad ni chance alguno de salvarse a sí mismo, sea salvo. ¿Qué hicimos nosotros para merecer eso? Pura gracia. Lo interesante es que cuando uno compara esto que estamos viendo aquí con lo que en general la iglesia cree sobre la gracia y la misericordia, vemos un escenario totalmente diferente. Hermanos, los milagros no se compran, los milagros no se ganan por fe. Si Dios decide hacer un milagro, ¿por qué lo hace? Lo hace porque Él quiere hacerlo. Y esto nos habla de tres cosas: de la soberanía, de la misericordia y de la gracia de Dios. Nos habla de su carácter, nos habla de su amor, nos habla de su bondad. Nos habla de que Él está por encima de todo y que tiene el derecho de sanar o no sanar. Vamos a continuar con la lectura. A partir de la segunda parte del versículo 9 para ver una de las reacciones. La reacción de los judíos, de esos fariseos que estaban ahí y que de alguna manera interactuaron con este hombre. Vamos a continuar a partir del versículo 9. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, les respondió. ¿Y quién es ese hombre que te dijo: recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Fíjense en esto. Como era sábado, estos hombres le dijeron al paralítico que había sido sanado: ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que hoy es sábado y no te está permitido cargar tu camilla? Estás quebrantando el día de reposo.
Y el hombre automáticamente dice, el que me sanó me dijo que recogiera mi camilla y me fuera. En otras palabras, la culpa no es mía, sino del que me sanó. Yo no fui. El que me sanó dijo, toma tu camilla, levántate y vete. Y la pregunta de los judíos, ¿y quién fue el que te sanó? Y lo interesante es que por el contexto, lo que vemos es que la pregunta ellas no la hacen para buscar, wow, ¿cómo fue que este hombre ha sido sanado? Sino quién es el culpable de que este hombre esté quebrantando el día de reposo. Ellos estaban buscando quién era el culpable de quebrantar la ley. Para ellos lo importante no era la sanidad, para ellos lo importante no era que este hombre que tenía 38 años en una camilla había quedado sano, sino saber de quién era la culpa de que se hubiese quebrantado el día de reposo. Hermanos, aquel hombre había sido sanado por el Mesías. Y aquellos judíos que tanto esperaban al Mesías, lo tuvieron delante de sus ojos, vieron el milagro y no se dieron cuenta de lo que había pasado. ¿Ven lo triste del escenario? Estaban ahí, vieron un hombre que tenía 38 años postrado en una camilla y se enfocaron en que alguien había quebrantado el día de reposo. Qué lamentable y qué triste, pero qué real. Porque cuántas veces nosotros mismos no nos enfocamos en la ley, en lugar de enfocarnos en lo que el Señor está haciendo. Cuántas veces nosotros no vemos el error en otras personas y señalamos, en lugar de preguntarnos qué es lo que está haciendo el Señor en la vida de esa persona. Porque a fin de cuentas, esa otra persona, si es salva por gracia, no por sus acciones. Igualito que nosotros. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo ahí? A mí no me toca apuntar, a mí me toca restaurar. A nosotros nos toca apoyar, a nosotros nos toca edificar, a nosotros nos toca consolar, a nosotros nos toca sí confrontar, pero no con el dedo acusador, porque el que puede salvar a esa persona si no lo ha hecho es el Señor, y si ya la salvó, ¿quién soy yo para acusarla de algo? Vamos a continuar leyendo para ver la reacción, ahora no de los judíos, sino del hombre que fue sanado. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y dijo, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Después de que el hombre tuvo esa conversación con los judíos, que le dijeron, mira, ¿qué haces tú cargando tu cama? No, el que me sanó, él no sabía quién lo había sanado. Jesús lo encuentra en el templo, se le acerca y le dice, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Ya estás sano, no vuelvas a pecar, no sea que te pase algo peor. ¿Qué esperaría uno delante de una advertencia como esa? ¡Wow! Que me pase algo peor que 38 años postrado en una cama. Señor, ¿quién eres tú? Dime, cuéntame. ¿Por qué me dices eso? Lo interesante es que en lugar de escuchar, en lugar de inquietarse, en lugar de asustarse por una advertencia como esa, aquel hombre se fue y le informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. ¿Pueden ver lo trágico del desenlace? Este hombre tenía 38 años postrado en una camilla. Se encontró con Jesús. Fue sanado, pero no fue salvado. Recibió sanidad en su cuerpo, pero no recibió salvación. Se encontró con el Mesías, habló con él, fue sanado por él, pero no se convirtió en su discípulo. Es trágico.
Es trágico. Y el problema es que la sanidad del cuerpo de aquel hombre fue solo temporal. ¿Cuánto tiempo le duró la sanidad? Hasta que se volvió a enfermar de otra cosa. Y como máximo hasta que se murió. Pero su sanidad del cuerpo fue temporal. El verdadero problema que ese hombre tenía, que era muchísimo más grave que su parálisis, no fue resuelto. Ese hombre estaba muerto. Caminaba, pero estaba muerto. Y dicho de una manera muy cruda, aquel hombre se paró ese día de la camilla y siguió caminando derechito hasta el infierno. ¡Qué trágico! Fue sanado, se paró y caminó, pero siguió derechito en la vía hacia el infierno. El problema más grande que tenía no fue resuelto. La sanidad, que a fin de cuentas es temporal, la recibió, pero la salvación de su alma no ocurrió. Este pasaje, hermanos, nos confronta y nos enseña 4 lecciones de una manera muy cruda. Nos confronta con una realidad que vivimos como iglesia y nos cambia el concepto, los conceptos que tenemos sobre muchas cosas que creemos como iglesia, que son cruciales. Y permítanme que las recapitulemos un momento. En primer lugar, no todo lo que parece un milagro viene de Dios. Muchas veces la iglesia se mueve por señales. Vemos señales, queremos ver milagros, queremos ver prodigios. Si hay una iglesia que tiene campañas de sanidad, eso está full de gente. Si hay una campaña de sanidad, la gente va desde todos los lugares. El problema es que no todo lo que parece un milagro viene de Dios. De hecho, ¿recuerdan lo que dijo Jesús ahí en Mateo 13:22? Surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. La misma palabra nos dice que hay señales, prodigios, milagros que no vienen de Dios. Y en el caso del estanque de Bethesda, como generalmente lo conocemos, lo que ocurría era algo así. Estaba ocurriendo algo ahí que generaba un escenario cruel entre los que estaban metidos, que se parece muchísimo a esas campañas de sanidad en las que hay miles de personas bajo un techo y alguno que otro es pasado al frente y recibe una supuesta sanidad, que en muchos casos se ha comprobado que no son sanidades reales. En otras ocasiones no lo sabemos. Pero muchos de los que van ahí van con una esperanza de ser sanados, van buscando el milagro, pero no van buscando al Dios del milagro. Van buscando una sanidad de su cuerpo, pero no van buscando al Dios santo, 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 que es el único que puede salvarlos de una condenación eterna. En segundo lugar, hermanos, Dios no necesita la fe de nadie para sanar o para obrar algún tipo de milagro. Esa frase de no has recibido sanidad porque no tienes fe suficiente, no viene de Dios. Es más, contradice el carácter, la soberanía, la misericordia y la gracia de Dios. Y es lo que a muchas iglesias le dicen a quienes no reciben una sanidad hoy en día. A Melissa se lo dijeron personas que fueron a la casa. Y a muchas personas se las han dicho en iglesias en las que ellos acuden y ellos no reciben el milagro y les dicen es que hay un problema en tu fe, o hay un pecado oculto, o el problema es tuyo. Tú no has recibido la sanidad porque hay algo en ti que le está impidiendo que Dios te sane. Hermanos, Dios es soberano para actuar como quiera actuar y no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para impedir que Él haga lo que quiera hacer. Él no requiere de nuestra fe para hacer algo. No es nuestra fe la que tiene el poder de sanar. Es su soberanía. Es su poder. Es quien Él es. En tercer lugar,
La religiosidad y el legalismo de nuestros corazones caídos, del corazón caído del ser humano, nos enceguece y nos lleva a poner la mirada en las obras y no en la gracia de Dios. ¿En qué estaban mirando aquellos fariseos? Tú quebrantaste el día de reposo. Pero el milagro y la maravilla que estaba ocurriendo detrás de aquello y el poder de Cristo sanando a aquella persona no lo vieron. Y eso, a veces pensamos, no, pero es que mira, estos son los fariseos que eran así. Pero de nuevo, no somos nosotros mismos muchas veces así. No somos nosotros mismos los que muchas veces ponemos más la mirada en las obras y en el legalismo y en la ley y en el que tenemos que hacer esto y en aquello y no en la gracia. Nuestro corazón es legalista y es religioso y nos va a llevar a poner la mirada en las obras de la carne y no en la gracia de Dios. Y en cuarto lugar, una sanidad milagrosa que sana un cuerpo enfermo, por más enfermo que está, no resulta necesariamente un espíritu arrepentido y sumiso al Señor. Vemos a este hombre que 38 años paralizado fue sanado y siguió caminando derechito a una condenación eterna. Y no solo no reconoció al Mesías, sino que fue y le echó el cuento a los judíos para que no le echaran la culpa a él. No, mira, el que me sanó fue tal. No es culpa mía, yo no quebranté el día de reposo. El hombre no solamente no reconoció al Mesías, sino que, como decimos aquí, le echó tierra. Lo acusó. Fue y lo acusó para que la culpa no recayera sobre él, sino sobre el otro, sobre el que lo había sanado. No había ni siquiera agradecimiento. Y yo no sé ustedes, pero yo conozco gente personalmente que ha actuado de esa manera. Conozco gente que ha sido sanada de manera milagrosa. Tal vez no como este milagro, pero sí permitiendo que sean operados de emergencia en un hospital donde tienes que esperar semanas o meses para ser ingresado y la persona entró, se consiguió todo, fue operado el mismo día, la persona fue sanada y a las 2 semanas, cuando el pronóstico era meses de recuperación, a las 2 semanas la persona estaba parada caminando. Y esa persona hoy en día le levantó el puño al Señor y se declara a sí misma satanista. Y las personas familiares que oraron al Señor pidiéndole, Señor, sánalo y te entrego mi vida. Después de la sanidad le levantaron el puño al Señor y siguieron viviendo como quisieron. El milagro, hermanos, no produce salvación. En algunas ocasiones, sí, pero no es una garantía. El problema es que mucha gente busca el milagro. Mucha gente busca al Dios que sana, pero no buscan al Dios santo, 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 que se presentó a sí mismo a través de las Escrituras. Y cuando nos enfrentamos con este escenario, hermanos, tenemos que reevaluar muchos de los conceptos que nosotros tenemos sobre lo que es la vida cristiana. Cuando nos toca a nosotros orar por alguien, cuando nos toca a nosotros ir a visitar a una persona enferma, ¿cuál es el mensaje que le damos? Muchas veces como iglesia vamos y le prometemos sanidad a esa persona. A lo mejor el Señor la sana, a lo mejor no. No sabemos. ¿Sabemos que el Señor la pudiera sanar? Sí. ¿Tiene el poder de sanarla? Totalmente. Así. ¿Pero de qué va a depender la sanidad? De su misericordia, de su gracia y de su soberanía. Vamos a suponer que el Señor la sana. ¿De qué sirve la sanidad si no hay un encuentro con Cristo? ¿De qué sirve que la persona que estaba ahí tendida se pare, camine y siga caminando derechito, se vaya caminando derechito hacia el infierno? Porque no se encontró con el Mesías. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros comunicamos? ¿Cuál es el mensaje que nosotros predicamos como iglesia?
Cuando somos nosotros los que nos encontramos con una persona enferma, cuando somos nosotros los que nos encontramos con alguien que necesita, ¿cuál es el mensaje que le damos? ¿Llevamos a esa persona a encontrarse con Jesús? ¿Somos instrumentos o sencillamente le prometemos cosas? A fin de cuentas, el Señor es el que puede hacer la obra en el corazón de esa persona, pero nosotros somos instrumentos suyos. No sabemos con quién lo va a hacer, no sabemos a quién le va a abrir los ojos y a quién no. Pero sí sabemos que se nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y comuniquen el mensaje, vayan y hagan discípulos. Ese es el propósito. Y es para su gloria. Yo los invito a que nos tomemos el tiempo esta semana para agarrar este pasaje y leerlo una y otra vez y para reevaluar la manera en que nosotros pensamos en estos aspectos como iglesia. Lo que pensamos en cuanto a los milagros, ya que en realidad no todo lo que parece un milagro viene de Dios. Lo que pensamos en cuanto a que la fe es necesaria para que Dios actúe y para que Dios obre un milagro. Lo que pensamos en cuanto a la ley y el quebrantar la ley, y en si nos parecemos o no nos parecemos a esos fariseos que inmediatamente culparon a este hombre de quebrantar el día de reposo. Y a que estemos claros, hermanos, de que la sanidad de una persona no va a producir arrepentimiento. Si no hay predicación del Evangelio, si no compartimos la palabra, si no hay arrepentimiento, y el que los va a llevar al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Vamos a dedicarnos esta semana a meditar sobre esto, porque buena parte de nuestro día a día como cristianos está en compartir el Evangelio con personas que sufren, con personas que están enfermas, con personas que necesitan. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y en quién confiamos para que esas personas no solamente sean sanadas, sino salvadas? ¿De quién depende? ¿Y cuál es la parte que nos toca a nosotros? A nosotros nos toca compartir el mensaje, nos toca amar y compartir el mensaje. La parte imposible la hace el Señor. ¿Con quién? Solo Él lo sabe. Pero a nosotros se nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Amen a su prójimo como a sí mismos y prediquen el Evangelio. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque hoy, a través de este pasaje, Señor, tú nos confrontas y nos sacudes. Tú desbaratas, Señor, resquebrajas muchas de las cosas que como iglesia moderna, como iglesia del siglo XXI pensamos, Señor. Tú echas por el suelo lo que muchas personas creen y lo que muchos predicadores comparten a través de los púlpitos, Señor. Y nos llevas, Señor, a entender y a descansar en que la verdadera sanidad, la eterna, Señor, viene de ti. Porque a fin de cuentas, Padre, quien es sanado vuelve a enfermar y muere. Pero quien es salvado, Señor, no morirá jamás. Quien se encuentra contigo, Señor, no muere jamás. Señor, recuérdanos que tú eres omnipotente, que tú eres soberano y que tú no necesitas de nada para hacer lo que tú quieras. Tú no necesitas nuestro permiso, tú no necesitas nuestra fe para sanar. Recuérdanos, Señor, que en tu soberanía tú decides cuándo y cómo. Y que es tu gracia y tu misericordia, Señor, la que te mueve. Recuérdanos, Padre, que nuestros corazones son legalistas y religiosos, Señor. Y que debemos luchar día a día para poner nuestra mirada en el Evangelio, en la gracia. Que no seamos como esos fariseos que apuntaron a aquel hombre, Señor, porque había quebrantado el día de reposo y se perdieron el ver la maravilla que tú habías obrado en tu poder, Señor. Recuérdanos, Padre, que cada vez que nosotros estemos, Señor, con personas que sufren, con personas enfermas, hay una prioridad mucho mayor que la sanidad de ese cuerpo. Y es la salvación del alma.
Ayúdanos a recordar siempre, Señor, que hemos sido enviados a predicar tu palabra, a predicar el Evangelio, a amar al prójimo, pero a predicar, Señor, la verdad. Y esa verdad no es agradable a los ojos del pecador, Señor, pero es la única verdad que puede rescatarlo. Es lo que tú utilizas, Señor, para quebrantar un corazón duro y llevarlo a tus pies. Que recordemos siempre, Señor, que nuestra tarea termina en compartir, en amar y compartir, y que la parte imposible eres tú el que la hace. No es labor de nosotros saber con quién la vas a hacer o no. Es hacerlo. Ir, amar, compartir. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y ponemos nuestras vidas delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos sigas confrontando, que nos sigas quebrantando, que nos sigas edificando, que sigas transformándonos, Señor, a la imagen de Cristo. Que nos des el consuelo que solo tú nos puedes dar frente a nuestro pecado, frente al pecado de los demás, frente al sufrimiento, y que hagas de nosotros, Señor, esos siervos útiles que tú quieres que nosotros seamos. Si tú no lo haces, Señor, si tú no produces el fruto, entonces estamos perdidos, Señor. Te damos las gracias, te bendecimos y te alabamos, Señor. Y nos disponemos ahora, Padre, a participar de la Santa Cena, pidiéndote, Señor, que seas tú, recordándonos nuevamente que fuiste tú el que hizo la obra en esa cruz. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.